Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Bienvenidos a este nuevo episodio, el número 26 de la segunda temporada, que se titula Síntomas de la crisis. ¿Y por qué este título? Porque claramente estamos atravesando una crisis económica y en este episodio vamos a detallar muchos de estos justamente síntomas, datos, hechos de la realidad que muestran cómo la crisis se va desarrollando y lamentablemente profundizando. En relación con eso vimos los datos del INDEC que ha publicado sobre la evolución del ingreso, también los datos de desempleo. Hemos traído datos de consultoras respecto a la actividad industrial y nos preguntamos si hay una especie de desmovilización por parte de ciertos sectores de la ciudadanía, como algunos que se los conocen como piqueteros, y en relación con eso invitamos a el politólogo Roberto Chiti, que es director de análisis político en la consultora Diagnóstico Político. En consonancia con las respuestas que nos dio, hablamos un poco del vacío que seguimos viendo en el país y tratamos un poco del PRO en relación a un artículo publicado en Seúl. Por último, nos referimos a los hechos internacionales con respecto al intento de golpe de Estado en Bolivia, las elecciones que se vienen y también al debate presidencial de los Estados Unidos que fue en estos días. Hola Milán, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Agustín, muy bien, ¿y vos? Todo bien. También saludamos a nuestra audiencia, que hoy estamos grabando viernes por la tarde, viernes 28 de junio, un día después casi de lo que fue la aprobación finalmente en su paso por diputados de la Ley Bases y Paquete Fiscal. Ahora debemos esperar que se publique en el boletín oficial y que puede llegar a tener un cambio todavía, porque hay que recordar las facultades que tiene el presidente, ¿no? De veto parcial o total. Correcto. Así que cuando esté aprobado finalmente, publicado en el boletín oficial, haremos el respectivo análisis de eso, el análisis normativo que habíamos hablado en el último episodio, que lo habíamos diferenciado en un análisis normativo y un análisis político. Y el análisis político lo seguiremos haciendo en el transcurso de los días y semanas que vayan transcurriendo. Y déjame agregar que el normativo también siempre esperamos a que esté en el boletín oficial, porque el proyecto original ingresó por mesa de entrada y lo podés ver, pero todos los que fueron sufriendo modificaciones no están de acceso público tan fácilmente, a menos que te lo pase algún legislador. Lo que sale en los medios es todo material que les pasa a alguien de adentro, las diferentes redacciones, los cambios. No está el texto definitivo hasta que no termina saliendo ahí en el boletín oficial. Entonces hay que esperar un poquito. Porque incluso algunas cosas que salen en los medios masivos, bueno, no siempre tienen la certeza total de que eso es lo que está escrito, lo que fue votado. No, tal cual, y por eso por ahí corremos el riesgo y también es una realidad que se pierde tiempo, porque esto lo podemos, imagínate si hubiéramos hecho esto en el verano, ¿no? Claro. Hubiéramos tirado todo eso a la basura. Exactamente. Y ahora tendríamos que hacerlo de nuevo. Y perdemos el tiempo de analizar otras cosas que son totalmente importantes, Sí. como las que vamos a ver a continuación. Y así como no hay plata, tampoco hay tanto tiempo. Tal cual. Bueno, una semana que si bien ha tenido esta victoria, podemos llamarlo así, por parte del gobierno en lo que es en materia legislativa, también fue una semana de ciertos datos económicos que muestran o aparentan mostrar la compleja realidad en la cual estamos inmersos. Hay que tener en cuenta que también tiene un cierto delay, por así llamarlo,
estos datos, siempre están un poco más atrasados, a un mes o incluso más, depende el dato, pero que bueno, nos ayudan a ver un poco lo que sucede o lo que está sucediendo. Sí, es normal que los datos estadísticos tengan un retraso en el tiempo. En economías normales no influye tanto porque no cambia tanto de un mes a otro. En las nuestras sí, que un dato de distribución del ingreso, como por ejemplo salió esta semana, o de desempleo, que también salió estos días, o de inflación, siempre lleva un tiempo de retraso y no refleja la realidad que estamos viviendo hoy, sino es analizado de lo que pasó antes. Por ejemplo, este de la evolución de la distribución del ingreso da cuenta del primer trimestre, ¿no? Enero, febrero y marzo, y ya estamos finalizando junio, estamos finalizando el segundo trimestre, que da números preocupantes. El gobierno dice el salario real medido en dólares mejoró. ¿Por qué dice eso? Dice eso porque la recomposición salarial fue mayor a la inflación mes a mes. Entonces el poder de compra fue más grande y porque el dólar oficial se viene devaluando a un ritmo más bajo, acuérdense, el 2% mensual, que es lo que suben los salarios. Entonces, el gobierno argumenta los salarios, incluso el presidente hoy a la mañana, en una entrevista, dice, la jubilación se duplicó en dólares, ¿no? Pero no deja de ser preocupante el número neto de lo que cada persona, estrato en lo que se divide, decilo, en lo que se divide la población por sus ingresos, cobra globalmente como país, ¿no? Comparándonos con otros países. Y es preocupante porque el dato este de la evolución del ingreso, de la distribución del ingreso, en el primer trimestre, da que para ser una familia de clase alta, o sea, el 5% que más gana en Argentina, el ingreso mínimo de esa familia, o de la familia, es de $2.000. Esto ya lo mencionamos en la temporada anterior porque el valor era casi el mismo. Y decíamos, en Europa, una familia con esos ingresos es pobre. Es lo que en España se llama el 1000eurista. Ujú. Dos personas que ganan 1000 euros cada uno, juntan 2000 euros, casi $2000, incluso es un poco más que $2000. En Europa está al límite. Muchas de esas personas, incluso parejas estables, comparten el piso con otra gente, ¿no? Para bajar los costos del alquiler que son muy altos en comparación al sueldo. Bueno, acá sos de la clase alta. Y eso muestra una pauperización de la economía y del país, que lo hablábamos en el episodio con Horacio Riggi, ¿no? Pueden venir inversiones y demás, pero bueno, ¿cuál va a ser el ingreso de la población? Porque en Bolivia, en Perú, hay economías estables, sin inflación, pero con una población muy pobre, medida en cuánto ganan, ¿no? Comparado con el mundo y comparado con su capacidad de compra. Y este dato de Argentina es preocupante. Lo era antes y lo sigue siendo hoy. El gobierno dice eso va a mejorar. Ojalá, porque realmente estos son datos de países pobres. Sí, y quería hacer un paréntesis. Quizás en el año pasado era muy difícil comparar simplemente un país, Argentina, con un país del primer mundo, más que nada por los costos de vida. Hoy los costos de vida se parecen mucho, se asemejan mucho. Sacando justamente el que vos mencionaste del alquiler, alquilar en Europa sigue siendo mucho más caro que alquilar en Argentina, pero una compra en el supermercado es similar, Sí, ¿no? incluso servicios como el celular, el cable, eh, todo eso está siendo más caro en Argentina que afuera. Sí, en algunos servicios aún están, bien visto en esta clave, están desfasados o en Argentina están atrasados, ¿no? Es uno de los adjetivos que se le achacan, pero sí estamos en una situación de que, bueno, se encarece un poco el nivel de vida, o un poco bastante, y los salarios nunca llegan a ese nivel, ¿no? Y genera esto de que, bueno, hay una gran cantidad de argentinos que, visto desde otra perspectiva, es decir, desde lo que se conoce como pobre en Europa, podríamos decir que el 70-80% de los argentinos son pobres para los europeos.
me pasó, leyendo un artículo, de esto de que la Argentina está entrando en los últimos 40 años en una especie de latinoamericanización, ¿no? Hay que recordar, si nosotros nos alejamos un poco en la lupa, Argentina en el siglo XX fue la excepción de la región, de una excepcionalidad, un crecimiento económico mucho mayor respecto a otros países de la región, sobre todo a México y Brasil, que son con los que más se compara. También la actividad del sector industrial, y que eso se fue perdiendo. Bueno, nos estamos cada vez pareciendo más a la región, e incluso Brasil se está convirtiendo en la nueva excepción, ¿no? Sí, y ahí déjame dar un comentario personal, cómo lo veo yo esto. En las últimas décadas, serían las últimas 2 décadas, la política tradicional dejó de compararse, dejó de comparar Argentina con Estados Unidos, con Europa, porque ¿no? Era como políticamente incorrecto. No, no te podés comparar con Alemania. Entonces nos empezamos a comparar con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia. Y queremos mucho a nuestros hermanos latinoamericanos, pero nosotros nos parecíamos más a los países europeos hace varias décadas atrás. Y ahora nos parecemos exactamente a los países que nos rodean. Una gran clase trabajadora o pobre que no llega a cubrir todas sus necesidades y vivir dignamente. Una clase media bastante chica, que era la gran característica argentina, una clase media enorme y muy culta, muy pauperizada hoy por sus ingresos. Todavía sigue teniendo propiedades, sigue teniendo cierta cultura, eso es cierto, ¿no? Pero, pero una clase alta muy lejos del resto de la población, y eso es típico de América Latina. La clase media siempre fue un objeto de estudio para muchas áreas de las ciencias sociales, ¿no? Y estaba esto de la cultura de la clase media, que es algo muy llamativo, esto de la movilidad ascendente y todas estas ideas, mucho también de la educación pública, que podemos decir está aún en la sociedad argentina, qué sé yo, uno podría poner de caso emblemático lo que fue en estos términos, ¿no? La marcha por la defensa de la universidad pública, que fue una Sí, marcha multitudinaria genuina. y genuina. Entonces, eso es lo llamativo. ¿Cómo va a convivir en Argentina una sociedad que se está empobreciendo, que se está latinoamericanizando, si tomamos este concepto, con una cultura muy similar, no tanto a la de Estados Unidos, pero sí a la de Europa? Bueno, va a ser algo muy llamativo. Otra cosa de la que siempre recuerdo que habíamos mencionado en off, Argentina siempre ha tenido en cuestiones de leyes y también de metas por parte de los partidos políticos, leyes que se asemejen mucho al Estado europeo. Sí, Estado europeo, bueno, Estado de la Europa del centro, la Europa central, ¿no? sí, sí. Hoy podríamos decir que dejó esa postura y que apunta a tener leyes más latinoamericanas, más tercermundistas, ¿no? Y vamos a ver también cómo eso evoluciona dentro de la vida de cada argentino, ¿no? Sí, sí, de la sociedad. Tenemos varios datos. También quería detenerme en uno que es el de desempleo, Sí, que justamente si hay un dato muy retrasado es este. que también salió esta semana, del Ujú. primer trimestre. Que el cuarto trimestre del año pasado fue de 5,7 y ahora del primer trimestre, como dijiste, es del 7,7, ¿no? Bueno, son 2 puntos. Sí, ojo, eso es la desocupación, lisa y llanamente. El INDEC es muy respetado, incluso internacionalmente, pero en esta cuestión del empleo, la encuesta hace preguntas que yo no sé si la respuesta le incluiría efectivamente como alguien empleado. ¿Trabajaste una cierta cantidad de horas en el último mes? Sí, ya sos empleado, ¿no? Incluso, no sé, al que no le alcanza o trabaja pocas horas, el resto de los datos te da que los ocupados que demandan trabajo son el 16% y la subocupación 10,2%. Entonces, si vos ya sumás eso, tenés la mitad de la gente, y de hecho el empleo, la actividad está entre el 44 y el 48%, ¿no? La actividad está en el 48 y el empleo en el 44%. Con lo cual, hay un montón de gente que o trabaja poco y no le alcanza,
No es que trabaja poco porque quiere trabajar poco, sino que trabaja poco, no consigue trabajar más horas para cubrir sus necesidades, o no trabaja, o se declara que trabaja cuando en realidad no tiene un ingreso fijo de un empleo estable en blanco con toda la cobertura que tiene la ley de trabajo, ¿no? Entonces es un dato que viene creciendo, que nosotros lo habíamos anticipado, dijimos, ojo con la recesión, que si perdura en el tiempo, puede impactar en el nivel de empleo. Acá se ve que impactó 2 puntos, y vos decías recién, parece poco. Claro, parece poco porque en realidad es del primer trimestre. Lo más duro de la recesión no son los primeros meses, son los siguientes meses, que son abril, mayo y junio. ¿Qué habrá pasado en esos meses? Lo vamos a saber recién dentro de un tiempo, pero ya se ve, ¿no? En la economía cotidiana qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que no está encontrando el famoso piso que algunos dicen que iba a encontrar. Incluso, usted escuchaba en una entrevista a Redrado que decía, nosotros encontramos en nuestra consultora que encontró el piso. Que muestre los números. Porque incluso el resto de la entrevista que hizo no dijo nada, ¿no? Redrado nunca dice nada. Lo llaman, pero nunca dice nada. Y no parece ser así, ¿no? Porque otro dato interesante es el de ventas en supermercados, cuyo resultado de la encuesta es algo muy parecido a lo que CAME publica mensualmente como índice de ventas minoristas, que lo hemos comentado varias veces, ¿no? Los meses de noviembre, diciembre, era una caída casi vertical, una pseudo recuperación, porque no dejan de ser negativos los números, ¿no? En febrero, marzo y abril, y después abril y mayo se plancha. O sea, sigue estando negativo, pero no deja de mejorar, no empieza a mejorar, no deja de estar negativo y no mejora. Y la venta en supermercados, que es un dato que también publicó INDEC hace unos días, incluso muestra que la caída esa de los primeros meses tuvo un amesetamiento de caída en marzo y abril, pero volvió a caer ahora, de vuelta. Entonces, no está encontrando el piso. Si sigue cayendo, incluso amesetarse tampoco es encontrar un piso, ¿no? Como los datos de CAME. Porque si seguís en negativo mucho tiempo, bueno, eso prolonga la recesión. ¿Y cuánto puede estar en recesión sin que te impacte en el empleo seriamente? Sí, y además que estamos viendo el dato de alimentos, ¿no? Que es como el más sensible, porque se supone que las personas no pueden dejar de Claro. comer. Si después vamos a otros datos como de otro tipo de consumo o de otro tipo de actividad, son Son brutales, sí. catastróficos, Metalúrgica, ¿no? industria, la caída es de 2 dígitos largos. Por ejemplo, hay un dato de OJF y asociados que muestra el índice de producción industrial comparado de mayo del 2023 con mayo del 2024, la variación interanual. El total del índice de producción industrial cayó 9,8. El único que aumentó fue el de alimentos, de 3,5, que es lo que estábamos mencionando, pero por ejemplo, papel cayó 3,3, química cayó 4,5, plástico 5,4, refinerías, que esto es un número clave porque se supone que lo que es petróleo es lo que mueve la economía, tiene una caída de 6,3, como vos dijiste, de maquinaria y equipo menos 23,8, minerales no metálicos 26,8, metálicas básicas menos 33,6. O sea, los números son muy importantes. Vamos a ver si para. ¿Y cuáles son las consecuencias, no? Que claramente la consecuencia del desempleo es la más negativa. Sí, que a esto hay que tener en cuenta, más allá del número de desempleo, que es un número que es muy difícil de medir, que es el tema de la informalidad. Y cuando se entra a la informalidad es muy difícil después volver a meter en el sistema. Y es un gran problema que tiene Argentina desde los últimos 30 años, 40 años, ¿no? Este sector informal que creció y crece y que mueve la parte de la economía, Sí, ¿no? porque para eso necesitas, también lo hemos dicho en otros episodios, inversión real que cree puestos de trabajo, ¿no? Y esa inversión va a venir en este contexto.
Y no me refiero a inversión extranjera. Inversión. El que tiene una panadería y decide comprar un nuevo horno eléctrico, ¿lo va a comprar y va a tener y con eso emplea a una persona más para que lo maneje? ¿Con esta recesión que no toca el piso? Incluso si viniera inversión extranjera. Ya cuando salga la ley vamos a hablar del RIGI y demás. Pero sí podemos hablar en la teoría, conceptualmente, ¿no? Supongamos que viene una inversión de 200 millones de dólares, que es el piso para entrar en el RIGI. ¿Pone la plata toda junta? ¿De un día para otro? No. Vienen, investigan, contratan un estudio de abogados, uno de contadores, empiezan a contratar a uno, buscan una consultora que les contrate gente, y eso lleva meses, ¿no? Y después, bueno, tienen un par de personas, compran una fábrica, la están por reformar. Todo eso lleva tiempo. Lleva 2, 3 meses, 6 meses, un año. Y recién ahí hacen la inversión fuerte de los 200 millones. Y con suerte podría ser capaz que 2, 3, 5 años, ¿no? Hasta que realmente se ven los empleos, se tarda un tiempo largo. No es inmediato. Entonces, tampoco hay que pensar, bueno, salió el RIGI y vienen las lluvia de inversiones. No. Lamentablemente no es así. Y si vienen las lluvias, van a ser por gotitas. Va a ser una llovizna. Porque, como dijimos, tarda tiempo una inversión en realizarse. Sí, una de las ideas, de las hipótesis que se manejan, que en parte tiene cierta validez, es que puede ser fácil la situación porque en Argentina los sueldos son muy bajos. Bueno, sí, ahora que esto va a ser para siempre, que vamos a tener estos sueldos bajos, ¿cómo con eso el tema de la cultura de la clase media? ¿Cómo va a convivir una cultura de la clase media que va a ser siempre utópica y va a Es convivir el dato que dimos con antes, sueldos ¿no? Los bajos? sueldos son bajos. Los ingresos son muy bajos. Justamente. Entonces sí, puede haber una recuperación del empleo, pero bueno, ¿cómo vamos a crecer? Y es el gran debate que lo habíamos mencionado también en el episodio anterior. Creo que es el gran debate de la actualidad que nos estaría Sí. dando. Por suerte tenemos un presidente que es especialista en crecimiento, con y sin dinero. Estos son números de la economía, pero también hay otros síntomas que muestran si algo funciona bien o funciona mal. Y un síntoma claro de una recesión y de un momento de crisis económica, al menos en Argentina, son los piquetes. Y preparando este episodio, ¿no? Y en la vida cotidiana y cuando charlamos nosotros en off, nos preguntábamos, ¿no? No hay tantos piquetes en la tele. Los medios no están mostrando que hay tanta conflictividad social. Y nos preguntamos, ¿la hay? ¿No la hay? ¿Es algo que no sale en los medios? ¿Realmente la gente no se está quejando? ¿O sí? Y se canaliza por otro lado. Como no teníamos la respuesta, convocamos a Roberto Chitti, aunque bien dicho en italiano es Chitti, que es politólogo y director de análisis político en la consultora Diagnóstico Político, una consultora que desde hace muchísimos años sigue el tema de los piquetes y, bueno, queríamos la respuesta a nuestra pregunta, fuimos a los que más saben del tema. Y esto es lo que nos dijo. En primer lugar, me parece importante hacer una breve explicación sobre el fenómeno de los piquetes. Este es un fenómeno que es variable tanto en sus causas como en sus actores, como en su forma de materializarse. Por lo tanto, un aumento o disminución no necesariamente va a definir su nivel de repercusión. Un corte del Metrobús o un corte del puente de Pueyrredón, por ejemplo, tienen mucho más impacto que varios cortes en barrios o en zonas periféricas. Por otro lado, los piquetes pueden tener que ver con cuestiones más políticas que sociales. Por ejemplo, durante el gobierno de Macri, la mayor cantidad de piquetes fue realizada no por organizaciones sociales, sino por trabajadores estatales, por cuestiones que tenían que ver más con oposición a un gobierno que por reclamos de tipo de asistencia social. O por otro lado, también pueden ser piquetes espontáneos. De hecho, durante los últimos 2 mandatos de Cristina Kirchner, la mayor cantidad de cortes fue cometida por vecinos autoconvocados por
reclamos de cortes de luz o reclamos de seguridad. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Para decir que la crisis socioeconómica, que es algo que estamos transitando desde hace tiempo, es un factor de gran peso en la conflictividad social y en la protesta en las calles, pero no es el único. Ahora bien, desde un punto de vista numérico o estadístico, ¿qué está ocurriendo actualmente con los cortes y piquetes en las calles? Bueno, podemos decir que en este primer semestre de gobierno de Javier Milei, al menos hasta mayo, que es donde tenemos el último relevamiento, se está dando una dinámica inferior en términos de cortes a los últimos 2 años de Alberto Fernández. Podríamos poner como un promedio de un 25% menor, en torno a los 600 piquetes mensuales los últimos 2 meses de abril y mayo, cuando durante los últimos 2 gobiernos de Alberto Fernández este número andaba por los 800. El punto entonces es que habiendo un gobierno de derecha como es catalogado el de Javier Milei, en un marco de ajuste, de caída de la economía, de aumentos tarifarios, cierres de ministerios y despidos, todo indicaría que debiéramos estar en una dinámica de mayor tensión social. Más aún, muchos eh, auguraban que de llevar adelante estas políticas que está llevando a cabo Milei, iba a producirse un caos social. Bueno, la realidad es que esto no se está observando por el momento, y a mi criterio esto tiene que ver con distintos factores que podemos atribuir. Por un lado, a atributos del gobierno, y por el otro a condiciones que tienen que ver más con la época y con la coyuntura. Vamos a lo que tiene que ver con el gobierno. Acá me parece que hay una habilidad por parte del gobierno para llevar la iniciativa de la agenda pública y tener la centralidad. Se observa un gobierno con firmeza, con decisiones que, a diferencia de, por ejemplo, gobiernos anteriores como el de Macri, no muestra culpa en llevar a cabo políticas que pueden tener que ver con conceptos como el orden, como la autoridad, incluso con la represión. Y esto incide claramente porque recordemos que durante el gobierno de Macri se notaba esa eh, actitud a la defensiva que resultaba un incentivo para muchas de estas organizaciones sociales para presionar en las calles, y cuanto más protesta y más presión, más concesiones obtenían, ¿no? Bueno, esto claramente Milei o el gobierno de Milei tiene una actitud totalmente distinta respecto a esto. Y ligado a eso, el desincentivo al piquete también tiene que ver con medidas y con medidas concretas, como por ejemplo el protocolo antipiquetes. Y no solo eso, la penalización a los que transportan a los piqueteros y atribuirle a las organizaciones sociales los costos de los operativos, y una línea telefónica para denuncias por extorsionar a los miembros de las organizaciones para ir a las marchas. Es decir, toda esa suma de medidas, digamos, que desincentivan el piquete, me parece que es eh, un logro que ha podido llevar adelante el gobierno y que redunda en una menor propensión a la protesta. Los otros dos aspectos que considero que tienen que ver con esta situación, que decíamos de una tensión social bastante atenuada respecto a lo que podría esperarse, los atribuiría a eh, el momento político o la época y la coyuntura. Respecto al momento político, claramente hay un nuevo contexto que se viene registrando por lo menos desde fines de la pandemia, y que se traducen en la percepción de la opinión pública. Conceptos como orden, autoridad, son un poco más valorados, al tiempo que también la idea de libertad, la libertad de poder circular. Entonces hay un hartazgo de una parte importante de la ciudadanía con aquellos que atentan contra eso. Básicamente, un corte, un piquete nunca estuvo bien visto, pero está cada vez peor visto por una parte importante de la sociedad. Y por otro lado, esta idea, ¿no?, de que las organizaciones sociales están cada vez más deslegitimadas, asociado a lo anterior también, ¿no? Pero esta deslegitimación, por un lado, se verifica también en las encuestas. Las organizaciones sociales y los sindicatos están entre las instituciones peor vistas por la ciudadanía.
se ratificó electoralmente. Recordemos la magra performance electoral que tuvieron las fuerzas políticas que estaban integradas por piqueteros. Y por otro lado, más lo que tiene que ver con la coyuntura actual, ¿no? Y las distintas causas de corrupción e irregularidades. Hubo muchas auditorías llevadas adelante por este gobierno por malversación de fondos de líderes piqueteros. La medida que también va en esa misma dirección de terminar con la intermediación, ¿no? Entonces, todo eso, la intermediación de las organizaciones, ¿no? Y que la ayuda social llegue por vía directa del Estado a los beneficiarios, todo eso supone también un desaliento o le sacan a las organizaciones un instrumento de coacción y de extorsión para llevar gente a las protestas, ¿no? Y por último le preguntamos cómo ve si esta situación va a seguir en los próximos meses y nos respondió lo siguiente. Por último, y dicho todo lo anterior, a mi criterio no hay nada que indique que lo que viene vaya a ser ni mejor ni peor. Me explico, estamos como todavía en un momento de transición en el que el gobierno de Milei sigue teniendo un crédito importante para mostrar que puede enderezar el rumbo del país. Las expectativas en general, si bien son cautelosas, son mayormente optimistas en una parte importante de la sociedad. Y esto tiene como consecuencia que quienes están esperando un poco que trastabille, no se puedan lanzar con todo su potencial desestabilizador, ¿no? Y acá me refiero al kirchnerismo y a la izquierda, si bien hubo incidentes, recordábamos en el Congreso hace unas semanas, no es lo que si hubiera, lo que muchos esperaban al menos, ¿no? Y esto también tiene que ver con el vacío y la división y la desorientación opositora, ¿no? En particular de estos sectores, pero también de los sectores que no están esperando desestabilizar, pero que tienen otra mirada política y están como en esa situación de perplejidad que le da ganancia al gobierno, ¿no? Y le permite a Milei seguir manteniendo la centralidad política. No es casual, de hecho, que los tres dirigentes más valorados, según la mayoría de encuestas, sean el mismo presidente, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, si bien todavía es prematuro para tener un diagnóstico claro sobre la evolución de la conflictividad social, y habrá que esperar más avanzado el año para tenerlo, mi balance, mi conclusión sería que hasta el momento el gobierno de Milei ha demostrado, en estos aspectos al menos, eh, una capacidad que muchos no preveían para que la situación se mantenga dentro de carriles, la situación social me refiero, se mantenga dentro de carriles más que aceptables. Agradecemos el análisis de Roberto, que nos ayuda a entender mejor la realidad y a respondernos a esta pregunta de los piquetes, ¿no? Y de la conflictividad social. Y me gustaría ahondar en un tema que él menciona ya en su última intervención, cuando dice el tema del vacío en la oposición, el vacío de liderazgo, de representación que hay hoy en la oposición, ¿no? Es algo que hemos comentado muchas veces. De hecho, hicimos un episodio específicamente de las oposiciones. Y ahí mencionábamos que no hay un liderazgo claro en los diferentes partidos, que se van disputando a ver si son más opositores, menos opositores, más colaboracionistas. Y justamente entre estos últimos, los colaboracionistas, destaca el PRO. Y hace unas semanas salió un artículo muy interesante que vamos a comentar ahora, en donde la autora se pregunta justamente qué es el PRO. Justamente salió hace un mes aproximadamente, ahí Ana Molero, que ha trabajado para el PRO, lo escribió en Seúl. Vamos a dejar el link debajo para quienes les interesa hablar. Para quienes les interesa leerlo. Es muy interesante el artículo que ella escribió, pero hay dos temas que son donde más me quiero detener. Uno justamente del que vos decís, ¿qué somos? Así arranca uno de los subtítulos. En realidad habla de varias cosas, pero en un momento habla de qué somos. Y
esto es textual, dice, esta idea de que tenemos que salir a diferenciarnos me molesta bastante, ¿no? Y bueno, a, a mí me molesta que no se responda el qué son, porque no sé qué son. Yo tampoco. Y, y en el no sé qué son es porque justamente antes el PRO tenía la posibilidad de decir, bueno, nosotros defendemos estas banderas. Y apareció un sector, que hoy es gobierno, que por derecha lo corrió y lo tildó de tibio. Y le sacó las banderas. Entonces, ¿con qué te quedaste? Y bueno, uno puede decir, se quedó con Capital Federal, con Cava, con la gobernación de Cava. Y en efecto parece ser que es lo único que se quedaron en lo que es ejecución. Porque hay otra idea que circula mucho dentro del PRO, uno después la puede discutir o no, que es esto de somos gestión. Hay un libro que se llama El sueño intacto de la centroderecha, es un libro de Mariana Gené y Gabriel Bomaro, nosotros lo hemos citado, si mal no Sí, sí, sí. recuerdo, en algún Sí. episodio, que Gené le hace una entrevista a Patricia Bullrich cuando era del PRO, bueno, sigue siendo del PRO, pero no era libertaria. Es un gran incógnita, ¿no? ¿Es? ¿No es? Y en la entrevista justamente estaba esta idea, ¿no? Somos gestión, nosotros hacemos. Que estaba también la H que habíamos La H, sí, hablado, sí. el Por todos hacemos. lados hacemos, correcto. Entonces está esta idea de gestión, ¿no? Y claro, entonces la única gestión que hoy tienen es la de capital, porque otra no, uno podría hablarla de Frigerio, bueno, se puede discutir hasta qué punto es el PRO, y también, bueno, el caso de Torres, ¿no? Eso de Chubut, ya eso es mucho más discutible. Sí, pero incluso en esos dos ejemplos que diste, el gobierno está conformado por una alianza. Eso es, Justamente por Cambiemos eso. Juntos por el Cambio, el nombre que sea. El de la ciudad es pro, y ellos a veces mencionan algunos intendentes que tienen. Uno de los más prominentes por su distrito sería el de 3 de febrero, Valenzuela, pero está más libertario que Bullrich. Así que no sé si sigue siendo del PRO eso. Diana Molero, en su artículo, hace hincapié en esto de la gestión, ¿no? Y como que se define, bueno, los que están en el PRO, ella dice los que estamos, ¿no? Pero bueno, los que están en el PRO, como que se diferencian de los demás porque hacen, porque gestionan. Y se pregunta en el artículo, bueno, ahora no estamos gestionando tanto. Nos habíamos preparado tantos años para gestionar y ahora no estamos gestionando, entonces viene la pregunta, bueno, esto de qué somos. Que no la responde, porque a mi entender, nunca se la respondieron a ellos mismos. Nunca, jamás. Ni antes, ni cuando fundaron el partido, ni en el transcurso de llegar al poder, ni durante el poder. Ella dice, somos un grupo de gente con buenas intenciones. Sí, genial. Acá en la parroquia de mi barrio también hay un montón de gente con buenas intenciones. Esto es gobernar, muchachos, es política, es otra cosa. Es otra cosa. Y me voy a los hechos, ¿no? A ver, cuando les tocó gobernar, bastante mal lo hicieron. Y nos trajeron al kirchnerismo de vuelta. No hay que olvidarse de eso. Sí, de hecho no surgieron como para el electorado como alternativa para lo que fue el balotaje, el último balotaje. Entonces, indudablemente hubo una crítica por parte del electorado hacia el Hacia PRO. lo que ellos dicen ser, la gestión. O sea, los juzgaron por la gestión. Y hasta dentro de Cava, Sí, ¿no? Aquella interna entre Macri y sí, Lustó, Jorge sí. Macri, ¿no? Pero hay otro tema que deja un poco de que, bueno, quizás busquen diferenciarse porque le da una preeminencia, por así decirlo, a lo que ellos llaman parlamento. Porque dice, porque en gran medida no nos toca hacer, nos toca el parlamento donde la gente parla, no ejecuta. Dio a entender que el PRO, en lo que sería la Cámara de Diputados y Senadores, puede ser que empiece a alargar demandas o que empiece a alargar proyectos de ley para diferenciarse un poco de la Libertad Avanza. He escuchado también un discurso de no recuerdo si era diputado del PRO, que por ejemplo con el tema esto de la educación, ¿no? Y dice, bueno, la Libertad Avanza
no ha puesto a la educación como una de sus demandas principales o de sus áreas principales, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, quizás entre el artículo y ciertas apariciones podemos decir de que el PRO, o por lo menos esa es una de las intenciones, va a empezar a tener una presencia mucho más fuerte en la cuestión legislativa. Por lo menos para ocupar cierta parte de la agenda. Eso no quiere decir que después tenga resultados concretos, ¿no? Esto siempre a cara de el 2025 de elecciones que se asomaría. Estamos en una especie de vacío, ¿no? Eso siempre lo hemos sostenido, de vacío de poder, vacío, una crisis política muy importante, que se relaciona con otra cosa, que es una idea que hablamos en off, esta cuestión de si el gobierno realmente logra manejar la agenda, si logra ser central, si logra ser el todopoderoso, el omnipresente, la sobredimensión que le achacamos por tanto quienes defienden a ultranza al gobierno como quienes critican a ultranza al gobierno, que sobredimensionan su poder, ¿no? Y nosotros los relativizamos y decimos, bueno, esperen, no es tan hegemónico este gobierno. De hecho, una novedad de las últimas 2 semanas, 2 y media, 3 capaz, pero 2 claramente, es que han perdido este control total de la agenda. Que hasta entonces lo tenían, ¿no? Y seteaban ellos los temas. Ahora, bueno, se le han ido infiltrando algunos temas que la oposición y otros actores van deslizando y teniendo otro margen de maniobra. Puede ser un momento de debilidad temporal. Hablamos de la comunicación, ¿eh? De debilidad temporal en la comunicación y después retomarán su hegemonía en la agenda. No sé, lo veremos, pero lo vamos a seguir. Claramente, estas últimas 2 semanas dieron una novedad. Bueno, y para cerrar un poco a nivel nacional vamos a alejar un poco la lupa, primero a una de las cuestiones que fue tema central en la región en esta semana, que fue el intento de golpe en el caso de Bolivia, ¿no? Donde las Fuerzas Armadas irrumpieron el Palacio de Gobierno, el Palacio Quemado, como se lo conoce, la sede del Poder Ejecutivo, y digamos que, por suerte para lo que sería el sistema democrático en general de Latinoamérica, no ha prosperado y se lo ha detenido tanto al jefe del ejército como a otros más que han participado. Obviamente este hecho ha tenido repercusión en los mandatarios de los distintos países de la región que se han pronunciado en contra. Por parte del gobierno nacional, Diana Mondino ha tuiteado al respecto. ¿Algo que parece una pavada? No, porque si nos remontamos al último golpe de Estado en Bolivia, hubo cierta participación del gobierno argentino en aquella circunstancia. Es así, ¿no? así fue. Con el envío de armamento. Por lo tanto, creo que es muy positivo en esto. A ver, te puede gustar o no el gobierno de al lado, eso está más que claro, pero las reglas de juego son estas y creo que es momento, después de haber visto lo que fueron las últimas dictaduras militares en Latinoamérica, aprender un poco. No, y la parte muy positiva es que todos los presidentes y mandatarios de América Latina, del signo político que sean, más autoritarios, más democráticos, todos salieron al unísono a decir, che, no, esto no, así no. Así no, y apoyamos al gobierno constitucional de Bolivia. Me parece fantástico que de una vez por todas haya una política común del bloque en, bueno, che, las reglas son estas, como dijiste vos, las respetamos, el que gana, gana, el que pierde, pierde, y listo. Y en relación con justamente la democracia, el domingo que viene son las primarias en Uruguay, que las vamos a analizar en el próximo episodio. También son las elecciones primarias en Francia, que hemos hablado sobre eso y el impacto de las elecciones del Parlamento Europeo. También el jueves 4 de julio son las del Parlamento Británico. Así es. Y vamos a ver qué repercusiones tiene. Y algo que sucedió en estos días fue el primer debate presidencial entre el candidato republicano, Donald Trump, candidato por los Estados Unidos, que las elecciones son a fin de año, y el candidato demócrata Joe Biden, que no participó el tercero en disputa. Sí, el que ¿no? ya hemos hablado de él un par de veces y no hay que dejar de destacarlo.
Robert Kennedy, el hijo de Bobby, el sobrino del que fuera presidente, JFK, que no lo invitaron porque es independiente. La familia Kennedy es demócrata, todos los Kennedy estuvieron siempre en el Partido Demócrata. Este es como uno de los capos de la familia actualmente, por edad y relevancia, pero como no le dieron mucha cabida para presentarse por el Partido Demócrata, se presentó como independiente, y en las últimas encuestas lleva 10% de intención de voto. Recordémosle a la gente que la elección en Estados Unidos es indirecta, eligen miembros del colegio electoral, que después elige al presidente. Eso se hace por estados, no en todos los estados es exactamente igual, pero en la gran mayoría el que gana el estado se lleva a todos, con lo cual los terceros desaparecen, no tienen ningún poder. Habíamos hablado una vez de Ross Perot en la década del 90, que había tenido una muy buena elección, y por este sistema, por la organización del sistema electoral, influye eso en el sistema de partidos políticos, es que la hegemonía de los dos grandes partidos es tan grande. Pero es interesante la figura de Robert Kennedy porque lleva a la agenda pública temas que los otros partidos no tocan, como es el tema de la carrera armamentista, el tema ambiental. Muchos van a decir, no, los demócratas sí, no, pero este lo lleva realmente como bandera el tema ambiental. Históricamente, hace muchos años que se dedica a temas ambientales de manera internacional y está en contra de la carrera armamentista y está en contra de las grandes corporaciones que dominan la economía y la política de Estados Unidos, como siempre hizo la familia Kennedy. Sí. Queda ahí, bueno, no sé por qué los mataron, pero bueno, ellos siempre estaban en contra de todo esto, ¿no? Lo que es interesante, más allá de qué demandas puntuales que obviamente son llamativas para lo que es el sistema político estadounidense, es que se te meta alguien por detrás, ¿no? En la opinión pública. Como habías señalado en tu cuenta de Instagram, que tenía 1 millón de visitas su vivo en Twitter, ¿no? En Instagram sí hizo un vivo que lo llamó The Real Debate, como diciendo, bueno, el debate real, en el debate real tendría que estar también yo, tendríamos que ser 3. Y sí, yo publiqué que tenía 1 millón de visitas al comienzo del debate. Terminó con casi 8 millones de viewers, de gente que estaba mirando. O sea, no es menor. Y yo no lo sé, habría que decir que muestre las estadísticas, porque yo lo fui siguiendo y a la mitad del debate llevaba 4 millones, después 5. Intuyo, y ahora vamos a este punto de cómo salió el debate, pero intuyo que la pésima performance de Joe Biden debe haber hecho llevar gente del debate de CNN, que fue el que convocó, a la cuenta de Robert Kennedy para ver qué estaba diciendo, qué estaba haciendo. Es una intuición que tengo. Como dijimos recién, él pertenecía antes al Partido Demócrata, y yendo al debate propiamente, ¿no? Claramente Trump ganó el debate, claramente, por la postura, por la forma. Trump siendo Trump, pero Biden siendo un desastre. Realmente me daba pena. Uno de los comentaristas de CNN después, que los de CNN están a favor del Partido Demócrata y de Biden, pero después decía, o sea, imagínate que si estos que están a favor dicen lo que voy a decir ahora, uno de ellos decía, si ese que está ahí fuera tu padre, decía, ¿no irías a buscarlo y decir, no, pa, salí de ahí, que estás haciendo un papelón? Tremendo los comentaristas de la CNN, cómo le dieron post-debate a Biden. Lo mataron. Lo mataron. Ellos se supone que tienen información del resto de los políticos. Y escuché esto que es muy interesante. Decían, hay muchos demócratas en gobiernos locales, diputados, senadores que tendrían que reelegir su banca y su puesto el 5 de noviembre y tienen miedo de, por tenerlo a Biden arriba en la lista, perder su banca. La gran desdoblemos, como harían en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, ¿no? Sí, Joe Biden es Alberto. ¿Qué está Sí, pasando? desdoblemos que si no... pero vos fijate, ¿no? Y empezó a haber ahora un movimiento, ya desde, ni bien terminó el debate, de muchos demócratas diciendo, bueno, Joe,
presidente, bájese, porque perdemos todos en esto. Porque fue realmente un desastre. Tuvo algunos lapsus en los cuales no sabía ni qué decía. Trump tampoco es que respondió a las preguntas de una manera lisa y llana dando su programa, pero sí claramente sus consignas son mucho más claras. En su momento hablábamos también, ¿no?, de las consignas de Milei. No muestra programa, pero claramente, ¿no? Motosierra, inflación, dolarización. Bueno, es claro, ¿no? Es claro a qué apunta. Y Trump también fue mucho más claro ayer que Biden realmente no pudo llevar adelante el debate, no pudo explicar qué es lo que quería hacer. Se la pasaba ante cada respuesta enumerando programas y cosas que hicieron que el que escucha y no es un avesado analista político debe decir, ¿de qué está hablando? No tengo ni idea de qué son esas cosas. Y el otro decía, bueno, yo voy a bajar los impuestos, punto. Y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y conmigo la OTAN van a pagar más los europeos que nosotros en la OTAN, y así varias reflexiones y consignas claras, ¿no? Por eso digo que ganó el debate, ganó Trump. Debate que no es oficial y que es muy temprano en la carrera electoral. No es normal que sea tan temprano. Y con los que nos juntamos ayer a analizarlo, surgía la pregunta de ellos. No fue mía, así que debo reconocer la autoría. Che, ¿no habrá sido armado esto para después decirle a Biden, ves que no das la talla? Porque CNN es de ellos, ¿no? Lo defienden a muerte. Y cómo lo mataron después, realmente puede ser una estrategia. Porque si algo que todos reconocen es que Biden es muy testarudo, ¿no? Que no quiere dar el brazo a torcer. Bueno, entonces, listo, mirá. No podés enfrentarte a Trump con un debate. Y acá se abre un tema que me parece súper interesante. Porque las elecciones primarias de Estados Unidos ya concluyeron. ¿Qué es lo que hacen los partidos? Esto ya lo hemos charlado en un par de episodios. ¿Qué es lo que hacen los partidos en las primarias? A diferencia de lo que va a pasar el domingo en Uruguay. En Uruguay la gente va a votar por los candidatos. Y el candidato más votado de cada partido va a ser el candidato del partido en octubre. Sí, es como las PASO, pero no es obligatorio. Claro, no son obligatorias, exactamente. Pero en Estados Unidos copian el modelo que va a pasar en noviembre, las primarias. O sea, eligen electores del candidato. Entonces, los candidatos a las primarias se presentan y en cada estado, en cada lugar, tienen una lista de los que lo van a elegir a él en la convención de cada uno de los partidos, que es como el acto donde se formaliza el candidato. De hecho, por eso no son oficiales este debate, porque todavía no están nominados por la convención, ninguno de los dos. Bueno, Biden ganó esas elecciones. Tuvo algunos contendientes que duraron poco y finalmente, bueno, es el elegido, ¿no? En toda la primaria. Ahora, la gente que votó a esos representantes los votó para que elijan a Biden. En la convención, si el partido por detrás elige a otro candidato, ¿cuál es la calidad de la democracia en donde la gente votó por A y le ponen de candidato a B? Aunque sea mejor, ¿eh? No sé ni quién va a ser, pero es raro, ¿no? Que la democracia, los que se dicen los más demócratas del mundo, ¿no? El país que distribuye la democracia por el mundo, la gente vota por A y terminan poniendo de candidato a B. Es un gran punto. Justo me sacaste las palabras de la boca, como dijiste, el país que se la da por el más Claro. demócrata. Pero sí, es así. Y me quería detener, más allá de este aspecto de Joe Biden, que me pareció fantástico, también el aspecto de Trump y de mucho de, bueno, que vemos a Trump y a Milley. Quizás le debamos un episodio a eso en el futuro. Sí, me gusta. Ya de entrada, por lo menos mi postura es que no son para nada iguales, pero sí comparten ciertos aspectos, no puntualmente en los debates, porque si uno ve los debates oficiales de Milei fueron muy malos. Muy malos. Él fue muy malo debatiendo, sí. Sí, y los de Trump son muy buenos. Comparten, más allá de los debates, sino siempre en sus apariciones públicas, la lógica del nada por perder, como el que no tengo nada por perder, y se ve, en el caso de Trump, que cuál es lo central de Trump, las grandes mentiras que dice. Tremendo, y no le importa nada. Y no le importa nada, y lo dice con una impunidad terrible, ¿no? Ayer la CNN en el fact check, o sea, la comprobación de los hechos que hizo después,
le encontró 9 mentiras a Biden y 40 a Trump, y las describió una por una. Y a él no le importa, las dice y ya está. El que lo escuchó a él y no escuchó el análisis después, lo toma como cierto y otra cosa. Sí, ya es el nada por perder, una especie de me inmolo por la causa o algo por el estilo, ¿no? Pero otra de las cosas que también llama mucho la atención en la cuestión de Trump, que me llama la atención, es algo que habíamos hablado en off, que a medida de que avanzan los juicios, porque recordemos que Trump está siendo y ha sido juzgado por diversas causas, a medida que avanza la justicia, por así en abstracto, sobre Trump, aumentan los aportes a la campaña de Y las Trump. últimas 2 semanas en particular fue tremendo la cantidad de donaciones que recibió. Tremendo, de personas comunes, del pueblo, no grandes empresarios. Sí. Gente común que dona de $100, $50. Impresionante. Y creo que es un análisis para tener en el futuro, obviamente, con algún especialista sobre este tema, porque hoy llama mucho la atención, pero estas son cosas que ya se han registrado, sobre todo teniendo en cuenta de que Trump viene con un mandato encima. Claro. Se puede comprobar qué es lo que hizo. Y que en el debate los dos se vanagloriaban de lo que habían hecho en sus mandatos y atacaban al otro por lo que había hecho mal en el otro, ¿no? Y vos decías esto de que no tiene nada por perder, y varias veces en el debate anoche él se presentaba como los políticos tradicionales y yo, que no soy político, vengo a solucionar todos sus problemas, ¿no? Eso fue recurrente varias veces. Y en esto también de no tengo nada por perder, ya ni siquiera tiene problemas en atacarlo a Biden. En un momento dijo, Biden se trabó al final de su alocución y Trump dijo, bueno, la verdad que no tengo ni idea qué es lo que dijo, él tampoco debe tener ni idea de lo que dijo, y yo quiero decir tal cosa y la digo y se acabó. Sí, sí. Que ojo, esto no es nada del faro libertario, nada por el estilo, porque ya es. Antes de ser político, Trump era así, ya como figura. Sí, sí, es natural. Él Así nació así. que bueno, vamos a analizarlo en el Sí, futuro. veremos si hay otro debate, si, no sé, eligen a otro. Eso es un tema interesantísimo para seguir, porque realmente, ¿no? Que la gente haya votado por uno y que elijan a otro, y ya empezaron a correr nombres. No es que es algo que pasó y quedó ahí desapercibido. No, no, ya están empezando a correr nombres de quién podría reemplazarlo. Y seguramente vamos a tener información de esto en las próximas semanas, seguro. Se va a desarrollar enseguida la noticia. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Así es, ya con los resultados de las 3 elecciones que mencionamos y que seguramente algo de eso analizaremos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Milan. Un abrazo. Chau.